que os van a contar cuánto he cambiado yo en 20 años, pero ¿y cuánto ha cambiado el diseño de la web? ¿Alguien se acuerda de esos tiempos? ¿Que había más GIFs que código? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Bueno, pues nos van a hacer un repaso espectacular por 20 años de diseño web, cómo eran esos años 90, esos años 2000, esos años que tú te decías, bueno, he nacido para diseñar webs y quizás no era el camino correcto el que estaba siguiendo. Bueno, para eso tenemos una persona que sabe un montón porque básicamente lleva 24 años dedicándose a diseño digital en Internet. Tiene una trayectoria muy amplia y entre cómo se define nos dice que es UX UI Designer, que es Product Designer, pero a mí el nombre que más me gusta y que creo que se está empezando un poquito a perder es Webmaster. Así que, bueno, demos la bienvenida a una Webmaster como es Jimena Catalina, que nos va a hacer un repaso por 20 años de diseño en Internet. ¡Un aplauso! Hola. Para todos los que estéis en el público, que llevéis más de 15 años en el sector, como yo, he traído unos pañuelos de papel. Si se os salta la lagrimita en algún momento, gritáis la palabra segura Netscape y yo os los hago llegar, ¿vale? Gracias. Quiero que me acompañéis por un paseo de 20 años de diseño gráfico en Internet. Pero un poco con una vuelta de tuerca. ¿Y por qué? Pues porque si vosotros buscáis evolución del diseño en Internet, os van a salir un montón de artículos, ¿vale? Pero casi todos en inglés y casi todos con los mismos pantallazos, que la web de Apple en los 90, que la web de Microsoft en el 2000, ¿vale? Y yo quiero ver un poco, primero, lo que se hacía aquí, porque en España, pues antes, sobre todo, las tendencias y las modas llegaban un par de años más tarde. Y segundo, porque no quiero ver tanto el diseño puntero de los diseñadores que empujaban los límites más allá, sino lo que hacíamos en el día a día, en el campo de batalla, pues los diseñadores que teníamos pequeños y medianos clientes, ¿vale? Lo que era la web que acabábamos visitando todos. Así que voy a empezar en el año 2000. ¿Y por qué en el año 2000? Pues no porque no hubiera diseño antes, pero es que yo empecé a trabajar en el 2000, ¿vale? Antes del 2000, pues yo estaba estudiando ciencias ambientales y seguramente habría mucho diseño en Internet, pero a mí no me importaba. Y lo que os quiero es contar las cosas de primera mano. Un año buenísimo para empezar a trabajar. 3 meses más tarde de que me incorpore a diseñar páginas web es el crash de las .com, lo cual me da muchísimas buenas esperanzas sobre mi futuro profesional. Pero oye, al final, aquí estamos. Era una época en que la tecnología limitaba muchísimo el diseño. La tecnología siempre limita el diseño, pero es que en este caso eran límites con palabras mayúsculas, ¿vale? La mayoría de las pantallas de los ordenadores tenían una resolución de 800 por 600 y parte de esa resolución estaba ocupada por el propio navegador, así que teníamos que encajar nuestros diseños en menos espacio todavía. Además, este era nuestro catálogo tipográfico maravilloso, ¿vale? Las fuentes de sistema, pero no solo las fuentes de sistema, sino que así, con sus píxeles bien gordos, porque el suavizado de tipografías en pantalla todavía le quedan muchos años antes de llegar. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo hacíamos estos diseños? Este, por cierto, es el registro mercantil central de nuestro propio país. Porque aquí en este diseño hay tipografías que no son de sistema y además están suavizadas, ¿vale? Pues es que lo que hacíamos era una gran imagen. Todo el diseño era un buen JPG. Pero tampoco podíamos poner el JPG directamente ahí en la web, porque todavía estábamos con módem de 56K. Y 100K de que podía pesar ese JPG habrían tardado eones en cargar. Y además había cachitos donde se podía hacer clic. Y además esas 3 banderitas eran GIFs animados. Así que, ¿qué hacíamos? Pues partíamos nuestro gran JPG en cachitos muy pequeñitos y los colocábamos todos utilizando una tabla, ¿vale? HTML y CSS en aquel momento no tenían la capacidad de posicionar cosas como se posicionan ahora, donde a ti te da la gana y que se quedasen. La única manera de posicionar y que todas las piezas coincidiesen como en un puzzle era en una tabla. Tampoco funcionaba muy bien lo de fusionar columnas y filas, de manera que si dentro de una celda necesitabas poner más cosas, metías otra tabla. Y luego dentro de la celda otra tabla.
y dentro de la celda otra tabla. ¿De acuerdo? Y así organizamos las webs. Esta no parece muy complicada, pero si nos vamos al diseño de Caja Madrid de aquella época, todos los bordes negros que veis es porque en CSS he puesto un TD border solid 00 one pixel, ¿vale? Entonces ahí ves todo lo que tenían. No sé qué me gusta más, si la parte del menú, donde están todas las imágenes recortadas, o la columna completamente de la derecha, donde hay una tabla dentro de una tabla dentro de una tabla, para poder alinear las imagencitas con el texto. Y la verdad, pues no nos parecía un infierno, porque simplemente era lo que había, ¿de acuerdo? ¿Qué aspecto tenían nuestros archivos cuando trabajábamos? Pues cuando terminábamos de diseñar en Photoshop, que era lo que utilizábamos por la época para hacer los diseños web, teníamos que llenar todo nuestro documento de guías que luego nos ayudaban a seleccionar y a recortar todas esas imágenes que íbamos a utilizar. Os voy a describir algunos detalles que no podían faltar en absoluto en los diseños de aquella época. El primero era el contador, ¿vale? Todas las webs, las de las empresas también, tenían que tener un contador. Un contador era un pequeño script que simplemente cada vez que alguien entraba en la web sumaba uno más, ¿vale? Pues bueno, no había muchas estadísticas y para que se viera que tenías visitas. ¿Qué pasa? Que al ser un script esto era perfectamente modificable y absolutamente todos los clientes te pedían que cuando publicases la web empezases más o menos por el 1000, para que se viera que había vidilla, ¿de acuerdo? Otra cosa que no podía faltar, la fecha y muchas veces la hora. No sea que alguien se levantara por la mañana sin saber qué día era y lo descubriera en tu web. Otro detalle imprescindible, página optimizada para Internet Explorer 5.0 o superior y resolución de pantalla 800 por 600. Que sepas que si entras y ves la web hecha una mierda, la culpa es tuya. Porque no tienes ni Internet Explorer ni la resolución es 800 por 600. Vete a quejar a otra parte, ¿vale? Esto lo poníamos en todos lados. Y siempre, siempre, siempre una sección en construcción. Porque como había que recortar imágenes para el menú y meter a futuro una nueva sección, otra celda de la tabla, otra fila, era un infierno, pues planificaban más o menos cuántas secciones querían en la web, se ponían todas y en la que no había contenido se ponía un GIF en construcción y ya llegaría el momento de meter el texto real, que era básicamente nunca. Nunca. Teníamos también modas en esta época, ¿vale? Las modas no son algo de ahora. Teníamos un montón de modas en aquellos primeros años. Por ejemplo, el grunge. El grunge lo había pegado fuerte en música y en diseño gráfico impreso durante los 90 y en el 2000 pues había llegado al digital. Podía ser tan limpito como esto o podían irse muy arriba y hacer webs de este estilo, ¿de acuerdo? Una de mis favoritas era la de Jux Interactive, que era una agencia, ¿vale? Vamos a ver esta maravilla. Atentos al botón, hay un botoncito ahí abajo que pone Skip Intro. Ahora vamos a ver ese tema. ¡Cuánto dinamismo! Oye, me flipaba esta web, en serio. A mí y a medio Internet. Esta es la home y ahora va a navegar y para navegar pues arrastra los archivitos a la carpeta. ¿Cómo podía ser esto? O sea, quiero decir, ¿cómo estábamos maquetando webs usando imágenes dentro de tablas y se podían hacer webs de este tipo con estas animaciones y con estas interacciones tan de fantasía, ¿vale? Pues esto era gracias a Macromedia Flash, esta herramienta que primero fue de Macromedia y luego compró Adobe, que nos permitía a los diseñadores, sin tener ni idea de código, pues animar y hacer un montón de cosas. Y entonces pues los diseñadores nos vinimos muy arriba y como podíamos animar cosas, decidimos que antes de que pudieras ver la página web siempre íbamos a poner como un anuncio de televisión o como un tráiler, pero sin la parte interesante del tráiler. Es decir, siempre para entrar a una web había una intro animada de Flash. La podías saltar. Cuando nos dimos cuenta de que la gente no quería verlas, empezamos a poner los botones de saltar intro, pero al principio no lo sabía. Te la comías y te la comías. Y claro, la de Jux Interactive era de las chulas. Las que hacíamos nosotros,
pues eran un poquito más así. Atentos ahí entra el logo, maravilloso. Sí, el web optimizada que no falte, un botón luminoso y un texto que te da la bienvenida en diferentes idiomas, así animado. Fedesa sigue siendo una web de una empresa que hace sillas para dentistas. Entonces, tú entrabas a la web para ver sillas de dentistas y tenías que ver esto. O sea, ¿vale? La verdad, no sé qué nos pasó con ese tema. Más modas que había en el momento, el abstract techno, ¿vale? Usar como formas 3D abstractas para el diseño de la web. Esto que veis es simplemente una splash page, es decir, una página que hay antes de la web para que tú escojas si quieres entrar viendo la intro de Flash, si quieres entrar sin ver la intro de Flash, y donde te dice que necesitas el navegador, bla, 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 una resolución mínima de ta, 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 ta. ¿Vale? Entonces, esto con un módem de 56K tardaba 5 minutos en cargar y una vez que cargaba todavía tenías que escoger si querías esperar otros 5 minutos. Otros ejemplos, ¿vale? Esto estuvo, pues eso, es una moda que se extendió por todas partes y había algunas que eran rabiosamente bonitas. De verdad, a mí esta web me parece preciosa. Ahora, ¿dónde se hace clic? Bueno, pues la verdad es que después de esperar 5 minutos a que cargue, ya te molestabas tú en ir pasando el cursor por encima de todas partes hasta que encontrabas algún sitio donde se podía hacer clic, porque si no, ¿para qué habías esperado? Más modas, el pixel art. Esta es una de las redes sociales de la época. Estaba hecha en Flash, enterita. El pixel art también, con sus detallitos, sus ventanitas, sus iconitos, también estuvo a tope. Incluso en páginas web que eran comunidades de diseñadores, ¿no? Y que eran como revistas. Pero lo que realmente lo petó en esta época fueron este tipo de webs. Esta es una de las versiones de la web de Too Advanced Studios. Cada vez que esta gente sacaba una nueva versión de la web, nos volvíamos locos. Estábamos todos pendientes de lo que hacían. Esto era lo más en su momento. Espectacular. Ha envejecido regulín, ya os digo. Pero esto era pues, lo que admirábamos todos. Fijaos si tenían tirón, ¿vale? Que aunque el resto de modas que os enseñaron eran más un rollo de diseñadores y de portfolios de diseñadores, esta gente incluso llegó a sentar cátedra, ¿vale? Y webs de empresas, como por ejemplo esta inmobiliaria, llegaron a copiar este estilo de futurismo tequi. ¿Dónde estábamos los diseñadores por aquel entonces? ¿Cómo descubríamos todas estas webs tan súper bonitas que tanto molaban? No, pues muchos estábamos en Doméstica, que eran unos foros, pero bien, no como forocoches, o sea, foros sanos. ¿Vale? O estábamos por webs de este tipo que se dedicaban a recopilar enlaces de lo más molón y en los que perdíamos un montón de horas navegando para ver este tipo de diseños. Lo bueno de Internet es que todo va muy rápido, ¿vale? Nunca nos quedamos quietos mucho tiempo en el mismo sitio. Así que las cosas fueron avanzando. Las resoluciones de pantalla fueron ampliándose, ya teníamos más espacio. Y como ya teníamos más espacio, nos entró una manía tontísima, que era que aunque teníamos un montón de espacio, había que meterlo todo en la parte de la ventana que se veía, porque los usuarios no hacían scroll. No hacían scroll los usuarios. Los clientes estaban convencidos de que los usuarios nunca hacían scroll, así que había que meterlo todo above the fold, en la parte visible. Pero todo, digo, todo. O sea, todo lo que quepa. ¿Veis ahí un huequecito blanco que hay encima de uno de los módulos? Seguramente es un error. O sea, cuando un cliente veía algo así, decía, ¿y ahí no puedes meter algo? Se ve un poco vacío. Hay mucho espacio en blanco, se ve un poco vacío. ¿No podemos colocar algo aquí? También mejoraba el soporte de CSS de los navegadores.
aparecieron webs como CSS Zen Garden que nos demostraban que con el mismo HTML y solo cambiando el CSS se podía cambiar no solo la tipografía y los colores, sino también la estructura completa de la web. ¿De acuerdo? Entonces nos explotó la cabeza y los diseñadores lo aprovechamos. ¿Para qué lo aprovechamos los diseñadores? Para que todos los usuarios pudieran personalizar en qué colorines querían ver sus webs. ¿Vale? O sea, puedes hacer lo que quieras. ¡Ay, bien, voy a dejarles escoger el color! Tu intranet es horrible, pero puedes verla en azul, en verde y en amarillo. ¿Vale? Y todas las webs se llenaron de este tipo de selectores. Mientras tanto, los diseñadores nos habíamos movido a las redes sociales. ¿Vale? Éramos los primeros en probar todas las cosas. Estos son capturas reales de mis redes sociales de la época. Aquí está Facebook en su pleno esplendor. Éramos viejos para estar en Twenty. ¿Vale? No, nunca estuvimos allí. Y aquí está Twitter, porque como os he dicho, se podía personalizar todo. Así que Twitter te dejaba personalizar, este no era el diseño de Twitter, te dejaban personalizar el fondo, los colores. Y yo, que soy diseñadora, no se me ocurre otra cosa que ponerme un texto azul con enlaces rosas y una barra lateral en verde fosforito. Me hace mucha gracia, no sé si podéis... ¿Se apunta con esto? No, bueno, y se lee regular. Pero ahí os diré que uno de mis amigos, que es Lillo, está diciendo, ¿alguno ha probado el nuevo chat de Facebook? Y le responde Alex diciendo, ¿Facebook? ¿Do you come from the past? O sea, que ya por entonces nos reíamos de este tema. Éramos unos visionarios. ¿Cuáles eran las modas que seguíamos en este momento? El esqueumorfismo, que estuvo con nosotros... yo creo que ha estado con nosotros durante toda una década. El esqueumorfismo simplemente significa copiar el aspecto de cosas del mundo real en los diseños. Durante muchos años yo creo que no hubo ninguna web que no tuviera un papelito o un post-it con una esquina ligeramente dobladita y una chincheta o un clip. ¿Vale? O sea, no había web sin uno de esos detalles. Esta, por ejemplo, tenía ambas. Aquí el esqueumorfismo es ligerito, pero bueno, según iban mejorando los tiempos de carga, te venías arriba. El menú con aspecto de telita con un bordado, una libreta, unas fotos imitando Polaroids, textura de papel de fondo, unas líneas como si fuera un cuaderno, ¿vale? Y de repente un día te levantabas y de alguna manera todo esto se te había ido completamente de las manos. La otra tendencia que lo pegaba, la web 2.0. La web 2.0 realmente no era un estilo de diseño, sino que se refería a cuando aparecieron todas esas webs, como las redes sociales, que nos permitían crear contenido a los usuarios en Internet. Pero todas estas webs tenían un estilo similar, colores muy vivos, esquinas redondeadas, aspecto glossy, degradado, y entonces rápidamente lo empezamos a copiar y los clientes te venían y te decían lo de ¿y este diseño lo puedes hacer un poquito más web 2.0? ¿Vale? Tenía mucho mérito tener todas esas esquinas redondeadas y esos degradados. Aún no había soporte para border radius en CSS y no había soporte para degradados en CSS. Todo eso son imágenes que recortábamos y colocábamos ya no en tablas, pero que había que colocar en el HTML. O sea, que esto es un trabajo de artesanía. La máxima expresión de lo que yo llegué a diseñar en estilo web 2.0 fue el trivial de Messenger, que ya lo veis, o sea, súper glossy, súper colorido, que mucha gente a lo largo de los años me ha dicho que guarda un recuerdo súper cariñoso de él, porque pasó muchas horas usándolo, pero para mí fue un proyecto que fue un absoluto infierno. O sea, lo odio fuertemente porque esto era un HTML que se comunicaba con JavaScript, que se comunicaba con Flash, que se comunicaba con la otra ventana y fallaba muchísimo. Yo no sé cómo pudisteis jugar a esto. A mí no me funcionó nunca. Y lo hice yo. Pero Messenger era la demostración de que empezábamos a diseñar cosas que no eran exactamente páginas web. Como, por ejemplo, páginas para los primeros móviles. ¿Vale? Estos no son móviles táctiles, evidentemente, son los de navegar dando el botoncito para abajo, el botoncito para arriba. Y aunque aquí lo veis súper grande, el tamaño real de la pantalla, del espacio que teníamos, era 128 píxeles. Lo más súper puntero que había, que tenían ciertos directivos de las empresas, pues podían ser cosas como este Nokia. ¿Vale?
No es de extrañar que en esta época pues, los diseñadores nos volviéramos auténticos artesanos del píxel. O sea, éramos los reyes haciendo iconos, pixelito a pixelito dibujados. Flash seguía pegando fuerte todavía. Se utilizaba sobre todo para páginas web de videojuegos, de películas, de grupos de música, ¿vale? Cosas que necesitaban ser un poco más visuales, y también lo utilizaban muchos diseñadores pues, para hacer virguerías como esta. Este es un portfolio personal de un diseñador. O sea, es decir, con Flash no se hacían solo barrabasadas como logos apareciendo en 3D, ¿vale? Había cosas realmente muy, muy chulas. Flash le quedaban 2 telediarios, ¿vale? No éramos conscientes, pero le quedaba muy poquito tiempo, porque estaba a punto de llegar este chiquito de aquí. Y una vez más, cuando los diseñadores pensábamos que ya teníamos todo controlado, ¿no? Que ya no teníamos que maquetar en tablas, que ya teníamos más resolución, que habíamos aprendido a manejarnos y que había soporte CSS, pues los tiempos cambian una vez más y llegó los smartphones en general. El iPhone sale en 2007, pero en España no se vende hasta el 2008 y en realidad los primeros años solo lo tenían los directivos de las grandes empresas, o sea, gente muy, muy arriba. Así que yo creo que hasta el 2010 no empezamos realmente a diseñar aplicaciones para iPhone. Y, por supuesto, la primera vez que nos tocó diseñar una aplicación para iPhone, no habíamos visto un iPhone ni en pintura. O sea, yo no había tocado un iPhone nunca, cuando no sabía lo que era una pantalla táctil. Así que hicimos todo tipo de tonterías de usabilidad y de pruebas. Como veis, el diseño web 2.0, brillante, degradados, glossy y el esqueumorfismo siguen ahí, bien duro. Durante los primeros años, además de los smartphones, estaban los iPhones, rápidamente empezaron a salir teléfonos Android en el mercado. También seguían las BlackBerrys en funcionamiento, sobre todo para los directivos de medio nivel de empresas. Y luego estaban los curritos, que tenían también teléfono de empresa, pero ya tenían el Nokia, que no era smartphone. Incluso había también por ahí rondando Windows Phone, es decir, que durante unos años estuvimos diseñando para 5, ¿vale? Bueno, 5 tipos de teléfonos distintos, pero luego pues Nokia y BlackBerry tenían diferentes dimensiones de pantallas, ¿vale? Entonces era, la verdad, la locura. Sobre todo porque diseñabas muchas veces para terminales que no habías tenido nunca ni habías visto. ¿Veis cada uno de esos iconitos y piquitos y esquinitas redondeadas y degradaditos? Bueno, pues todo eso había que recortarlo y exportarlo para que los desarrolladores lo pudieran meter en la aplicación, ¿vale? Y pues eso, sumado a que iPhone rápidamente sacó más resoluciones de pantalla y los teléfonos Android también sacaron rápidamente más resoluciones y tamaños de pantalla, hacía que cada icono que nosotros nos inventábamos para poner en el diseño lo tuviéramos luego que recrear y recortar y exportar a todos estos tamaños. Yo recuerdo esta fase como que el 30% de mi tiempo estaba dedicada a arreglar iconos a diferentes resoluciones y exportarlos una y otra vez. Además, el SEO, vinieron el Panda Update, el Penguin Update, se empezó a ver que el SEO era realmente importante y los diseñadores nos tuvimos que adaptar a diseñar cosas que fueran compatibles con un buen SEO. Por ejemplo, nuestros pies de página, que siempre habían sido un copyright y un aviso legal, de repente se llenaron hasta arriba de enlaces, o los SEOs ya no nos dejaban utilizar tipografías. Lo que hacíamos, como solo podíamos utilizar las tipografías de sistema, lo que hacíamos era ponerlas como imagen, o otro sistema mucho más enrevesado que no os voy a explicar, pero bueno, los títulos se generaban como imagen, lo cual implica que cuando llegaba a Google y llegaba el Googlebot a la web, pues no los podía leer. Y entonces venía el SEO de la empresa y nos daba con un palo,
¿vale? Así que durante un tiempo tuvimos que volver a las fuentes de sistema con todo el dolor de nuestro corazón, pero bueno, no hubo mucho problema porque Google Fonts estaba a punto de venir al rescate. ¿Y dónde estábamos? Aquí los diseñadores, ¿por dónde nos movíamos? Pues acaba de aparecer Dribbble, que los que seáis diseñadores lo conoceréis, que nos ha dado horas interminables a los diseñadores de debates en Twitter absurdos sobre si la web se estaba driblificando o no driblificando, porque nos encanta liarnos en estas cosas. Y también estaba Behance, que empezó siendo independiente, pero que también lo compró Adobe, porque Adobe lo compra todo, si le dejan. Seguimos teniendo modas, muchas. Siempre nos subimos al último carro. Nike sacó una web con scroll en parallax scroll en paralaje. Bueno, pues de repente, todos nos lanzamos a hacer webs con este tipo de efectos en scroll, que además siguen estando aquí todavía. Pero vamos, que si hacías una web para pañales Dodot, que tenía que tener este efecto. También, como ya teníamos teléfonos móviles inteligentes, se puso muy de moda la realidad virtual, pero una realidad virtual un poco de chichinabo, en la que tú enfocabas algún objeto en la página web y entonces te salía como en la pantalla de tu móvil algo que se veía en 3D. Bueno, pues también para todo, hasta en la sopa. Y todos los juguetes que habíamos hecho a lo largo de estos años en Flash se trasladaron un poco a las aplicaciones móviles y a las aplicaciones para iPad. Esto era una aplicación que hizo aquí una agencia española, Raiz y Soto, para Camper, los de los zapatos, y es una aplicación del tiempo, ¿vale? Pero todo era un juguete, porque, bueno, era nuevo y a la gente le apetecía realmente perder el tiempo con este tipo de juguetes. El tiempo es inexorable, ¿vale? Y sigue avanzando, nos movemos súper rápido. Llega de verdad, por fin, el responsive. Y aparte de que tuvimos que aprender, porque también la cagamos bien al principio, que de repente te dicen, tú diseña una web que se adapta a diferentes anchos de pantalla. Y tú dices, vale, la cagamos muy bien, pero bueno, aprendimos y sobre todo aprendimos a llenar nuestros portfolios de este tipo de imágenes. Ya siempre que enseñábamos un diseño tenía que estar dentro de un móvil, dentro de una tablet, dentro de un portátil, dentro de una pantalla así de grande, ¿vale? Ahí seguimos, que no hemos salido de esta los diseñadores todavía. Llegaron nuevas herramientas. Llevábamos años trabajando con Photoshop y con Fireworks, pero de repente apareció Sketch, son los colorines. Sketch y poquito después Figma, ¿vale? Y durante un par de años, yo creo, agradecimos muchísimo disponer de nuevas herramientas para realmente diseñar en digital, hasta que nos dimos cuenta de que estas herramientas sacaban una actualización cada 6 meses y cada vez que sacaban una actualización teníamos que rehacer todos nuestros archivos para deshacer las ñapas que habíamos hecho e incorporar las nuevas funcionalidades. Y la usabilidad ya se daba por hecho, pero nos empezamos a preocupar por la accesibilidad, ¿vale? Por ejemplo, ING durante 3 años, en lugar de ser naranja, fue marrón. Esto no se acuerda nadie más que yo, que usaba la web del banco. Tuvieron que ser marrón porque el texto blanco sobre fondo naranja y el texto naranja sobre fondo blanco de su naranja no pasa ningún test de accesibilidad. Así que no les quedó más remedio que recular de su identidad corporativa y poner durante 3 años la web prácticamente en marrón. Entonces, la accesibilidad empezaba a ser importante, aunque fuera solo para pasar las auditorías que tenían que pasar los bancos. En cuanto a modas, pues por primera vez, y sin que sirva de referencia, Windows va a liderar la siguiente, ¿vale? Con Windows 10 y con el Windows Phone empezó de repente a sacar este tipo de interfaces planas, que todos flipamos muchísimo, esto era completamente diferente. Le siguió rápidamente Google con el Material Design
y de repente decidimos que todo tenía que ser plano, porque si en tu web había algún rastro de textura, de degradado, de esquinas redondeadas, parecías súper viejuno, súper viejuno. Y en un par de años yo no he visto cambio más radical de Internet, os lo prometo, que este. O sea, por ejemplo, la web de The Cocktail, que tenía este aspecto, una de las principales agencias de diseño en España, pasó a esto. ¿Vale? El cambio es radical. BBVA, que todavía conservaba un poquito de rollito web 2.0 con su menú arriba y sus degradados, pasó a esto. Pero no solo se ponían de moda los estilos visuales, sino que también teníamos palabras que se ponían completa de moda. Tú diseñabas como siempre, pero de repente hacías atomic design, ¿vale? Y le contabas al cliente que los botones eran átomos y los módulos eran moléculas y que la página web era un sistema, ¿vale? Y esto, pues, a ver, que sí, vendía mogollón, así que tú lo decías. O sea, si vende, lo digo. No era la única, mobile first. No hay mentira más grande en el sector y yo creo que estamos en 2024 y sigue siendo la mentira más grande del sector, que empezamos diseñando para pantallas móviles y luego diseñamos para el resto de dispositivos. A lo mejor los desarrolladores sí, ¿eh? Los diseñadores no. También se empieza a notar la WordPressificación. Como WordPress domina en el mercado, la mitad de los proyectos que tenemos tienen estructura de blog. Es decir, ponme un listado de artículos, ponme un sidebar a la derecha, ponme que aparezca el número de comentarios, que aparezca la fecha, que aparezca los me gustas. Todo se vuelve un blog o un SaaS, un software as a service también. La mitad de los proyectos un blog, la otra mitad un SaaS. Esto del SaaS nos acabó metiendo en el siguiente lío, que es en el que estamos ya metidos ahora, que es la actualidad, que son los sistemas de diseño o design systems. ¿Vale? Pero eso no voy a entrar porque estamos completamente dentro. En general, lo que me gustaría deciros sobre todo lo que hemos visto, yo particularmente, cero nostalgia. O sea, creo que estamos mucho mejor de lo que hemos estado en cualquier momento. Con resoluciones de pantallas grandes, las tipografías que nos dé la gana, con CSS se pueden hacer maravillas. ¿Vale? Se tiene en cuenta la usabilidad, se tiene en cuenta la accesibilidad. Creo que estamos mejor que nunca, pero la verdad es que mentiría si os dijera que es cero completamente. Sí hay una cosita que he hecho de menos de estos primeros tiempos de Internet, ¿vale? Y es el diseño experimental. Me encantaría recuperar para la gente que llega ahora al sector y no sé cómo puede hacerse. Y a lo mejor es que no puede hacerse porque cualquier medio, cuando evoluciona y se vuelve maduro, pierde estas ganas de experimentar. Pero me gustaría recuperar aquellas webs que hacíamos con Flash o con lo que estaba en nuestra mano simplemente para probar cosas, que eran loquísimas, que eran innavegables, que te cascaban la música nada más entrar. ¿Vale? Pero que al final eran simplemente para jugar, para explorar y para empujar los límites un poco más allá. Y no para venderte tu último curso en Internet por newsletter. Muchísimas gracias. No creo que haya muchas preguntas a esto, porque realmente un paseo por la historia tampoco da pie a que haya tantas preguntas, pero si os apetece, charlemos. Muchas gracias. Pues, me has recordado que he vivido todo esto y que... Entonces eres viejo como yo. No sé, claro, es que es eso. Es lo único que me has dejado ahí bien claro. Digo, ostras, cómo hemos cambiado y lo viejo que soy, ¿no? Pero bueno, a mejor. Hemos cambiado a mejor. Yo estoy más vieja, pero también mejor. Pero muy bien, pero ¿verdad? Mejor. Dije, comparando con esto, digo, pues tampoco hemos envejecido tanto. No, y nadie ha gritado Netscape, o sea que tampoco les he hecho llorar. A mí, yo lo he cogido dentro. Vale. Ya, en algún momento dije... Lo mejor es dejarlo fluir. De verdad, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues fantástico. Sí. Pues seguro bueno, que quieren compartir alguna vivencia infernal de aquella seguro, época. seguro. ¿No? ¿Cambio? ¿Ah, sí? Bueno, empezamos primero por este lado. No. Pues era para mí. ¿Para qué? Ah, Bueno, vale. Bueno.
Como diseñadora y como cosa de modas extrañas, ¿cuál es tu opinión sobre el Comic Sans? Como tipografía. Pero el Comic Sans en Internet, entre los diseñadores, nunca ha estado de moda. No. Otra cosa es que lo encuentres en todos los carteles que imprimen en todas las empresas para poner en las paredes y dar indicaciones. Mi sitio favorito donde me los encuentro es en el Hospital de la Paz. Todos los avisos que tienen impresos en impresora en el Hospital de la Paz están con Comic Sans, ¿vale? Comic Sans se inventó para lo que se inventó y fue para un programita que sacó Microsoft que era como el salón de tu casa y había un perrito que te hablaba y te hablaba con Comic Sans. Y a partir de ahí, algo tiene que tener que nosotros no vemos. Debe ser. No. Sí. Lo tiene, o sea, y es nuestro gran fracaso. Tiene algo especial que nosotros no vemos y que si consiguiéramos imitar, triunfábamos como vamos, a lo bestia. Hay que vivir con ella. ¿Cuántos emails, cuántas firmas de email con Comic Sans y el azul este bonito que también, como el naranja de ING que estábamos viendo antes? De todo, pero yo tengo familiares a los que les he intentado explicar y amigos que no son del sector de es que Comic Sans y me dicen, ¿pero por qué? Claro, si nos encanta, Es ¿no? muy bonita, es redondita, es amigable. Claro, total. Es culpa nuestra. Hola. Ahora Vale, sí, se me sí. escucha. Oye, me ha encantado la charla, me ha parecido súper interesante y Gracias. ver cómo ha evolucionado el diseño. Te quería preguntar sobre el tema de tendencia, que parece que hemos llegado al fin del diseño ya, a un diseño muy bonito, muy visual, minimalista. Entonces ya, ¿cómo crees que va a ser en un futuro el diseño dentro de las webs? Bueno, a ver, para ver el futuro, o sea, regular, ¿eh? Es un poco difícil. Te iba a decir, llegar al final no hemos llegado. Dentro de 5 años miraremos atrás y veremos muy claro que en este momento la tendencia era pues, tipografías muy grandes, degradados en blur, lo que sea, ¿vale? Pero lo veremos. Lo que pasa es que cuando estamos dentro no lo vemos. Yo cuando estaba dentro de estas tendencias no las veía tan claramente. También nos pasa mucho que ahora decimos lo de es que todas las webs son iguales. Vale, todas las webs son iguales, pero todos nos movemos un poco por los mismos sitios. Estamos viendo siempre las mismas páginas de startups que han sacado, o sea, han cogido mucho dinero, lo que sea. Entonces, nos estamos moviendo por los mismos sitios siempre, pero si abres un poco y preguntas a gente que está fuera del sector por dónde se mueve, a veces se mueve por sitios que tienen un diseño completamente diferente. O te vas a webs de otros países, por ejemplo, japonesas, y dices, anda. Eso es una locura. Las Sí, webs este japonesas. rollo es completamente... O entras en AliExpress y dices, lo de anda. Esto es un rollo completamente distinto. Estamos muy dentro de nuestra burbuja de diseño y tenemos que aprender un poco a mirar fuera. En cuanto a hacia dónde irá el tema, no tengo ni idea, vamos. O sea, pero me subiré a la siguiente, la primera, como todos. Obvio. Muchas gracias. No será cíclico como la ropa, ¿no? Que las modas como que Pues parece se mira, repite, un pero ahora igual poquito de volvemos. pixel, yo sí que he empezado a volver a ver un poquito de pixel, el esqueumorfismo llevan 2 años diciendo que sí, que ya vuelve, que ya vuelve. O sea que... Vale, perfecto. Habrá Ir que preparando recuperar los proyectos. clips y las chinchetas. Ah, mira, por aquí. Hola. Hola. Vale, ahora sí. Es una pregunta bastante sencilla, pero que a mí me enerva mucho. Desde el punto de vista de alguien que hace webs y participa en el diseño, ¿cómo se lleva que ahora en el 90% de las webs todos sean vídeos de anuncios y publicidad que te cuelan aunque tú no quieras? En los medios. Sí. Ahí sí creo que estamos al fin de una era, ¿vale? O sea, se vive regular. Es más, yo tengo webs en las que he tenido que poner publicidad, ¿vale? Porque hay que comer y entonces tú pones la publicidad y luego vas y lloras debajo de la ducha. Y ya está. Creo que es un modelo que se agota y como todo modelo que se agota están hipersaturando, ¿vale? Porque cada vez se consigue menos dinero por publicidad, por tanto cada vez hay que meter más banners.
Y además el pop-up de la newsletter y además la barra de descárgate la aplicación y además, ¿vale? Yo creo que va a llegar a su fin, pero mientras tanto vamos a tener que comer paladas de mierda. Que ojalá llegue a su fin. ¿Alguna más? ¿Sí? Yo tenía una duda. No ve, no. ¿Qué fue de las mascotas en las webs? ¿De las? Mascotas. Uy, y de los asistentes virtuales. Por ejemplo, Irene, de Renfe. Renfe lleva teniendo a Irene en su web desde el 2010, creo. Y en invierno la viste con gorrito y con bufanda y en verano le pone florecitas por detrás. Las mascotas, o sea, como todo, llegó, era lo más y pasó. Y ahora están en las conferencias. ¿Has visto qué erizo más mono? Sí, lo he visto, lo he visto. Yo me acuerdo mucho del Buddy de Messenger, que además iba evolucionando en su aspecto y era la gran mascota de Microsoft. Supongo que llegó alguien de marketing y dijo que aquello ya no tenía sentido y que no tenía retorno de inversión y que fuera mascotas. Muchas gracias. Irene tuvo chollo, ¿eh? ¿Eh? Irene tuvo bastante chollo en Renfe, Sí, la verdad. mogollón. Yo le intento dar bastante chollo. Te quería preguntar sobre el tema de la estandarización que da las nuevas tecnologías. Has hablado, por ejemplo, de Figma, que permite y WordPress, que incluso para alguien que no sabe, marca un suelo técnico muy alto ya. Es decir, aunque no sepas hacer nada, te bajas un WordPress y ya tienes un diseño bastante decente. Entonces la pregunta es, ¿por qué en páginas, sobre todo del Estado, sigue habiendo unos diseños tan inferiores al mínimo técnico, digamos? Ay, Tenía es esa- que estáis tenía esa pegando, pregunta o sea, guardada, la tenía yo todo para donde hacerla. duele, la Comic Sans, las mascotas, las páginas web del Estado. A ver, trabajar para las administraciones es durísimo, ¿vale? Es muy difícil entrar porque ellos sacan los proyectos por pliegos y las únicas que se pueden presentar a ese tipo de pliegos y de concursos suelen ser las grandes consultoras, lo que llamamos también las cárnicas, hazte una idea, ¿vale? En ese tipo de grandes consultoras, pues que aprietas el precio hasta el mínimo, pues tampoco quieren estar los mejores diseñadores, los que tienen diseñadores, que hasta hace poco ese tipo de consultoras ni siquiera tenían diseñadores. El diseño no se contemplaba en ese tipo de webs. Y luego tienen pues muchísima gente decidiendo, lo de siempre. Cuando decimos que una empresa es un ministerio, imagínate cómo es un ministerio. Ya, pero quiero decir, las plantillas de cualquiera de estas herramientas ya Cualquier están... podría poner una plantilla, pero es que tú no puedes hacer una web de las administraciones públicas en WordPress. Es que no te van a dejar entrar con WordPress por allí. Es que no vas a contratar a Accenture por 6 millones de euros para que te ponga un WordPress. ¿Vale? Y luego siempre tienen cosas por detrás. Tienen muchísima deuda técnica, de servicios que se comunican con... O sea, si es que, a ver, que yo soy freelance y entro cada 3 meses en la web de la agencia tributaria y tengo que presentar allí los informes y se me cae el alma a los pies. Llevo haciéndolo 10 años. Yo me imagino que la deuda técnica de esos sitios debe ser brutal y conseguir mover a las personas adecuadas para que aquello se vea bien es un gran esfuerzo. De todas formas, hay cosas que están funcionando muy bien. La de tu seguridad social, por ejemplo, que se ha diseñado hace unos años, se hizo bastante bien. Aragón, la comunidad de Aragón está haciendo un trabajo fantástico. Se ven brotes verdes, pero es muy difícil. Vale, gracias. ¿Alguna más? Y en relación a los nuevos dispositivos, como por ejemplo gafas de realidad virtual, mixta, ¿qué hacemos con eso? Pues mira, estoy segura, yo ahí no he entrado, pero estoy segura que los primeros diseñadores que entraron la cagaron también. O sea, es que no queda más remedio que probar e ir aprendiendo sobre la marcha. Luego en algún momento entra algún grande como Apple y cuando entra algún grande como Apple o como Google saca unas guías de diseño y de usabilidad. Y entonces, y a partir de ahí, ¿vale?, ya se empieza a centrar un poco la cosa, ¿vale? Un mundo, pero también, por ejemplo, el diseño de videojuegos. Durante mucho tiempo, todas estas interfaces y estas tendencias que hemos visto en diseño web
los que lideraban eran los videojuegos. Los videojuegos lideraban y nosotros copiábamos este tipo de interfaces futuristas. Si me volvéis a llamar para dar esta charla dentro de 10 años, pues lo vemos. 30 años, 30 años. Las siguientes tendencias. Una última, porfa. Sí, sobre todo una nostalgia del principio, ¿no? Sobre todo con el tema de Internet Explorer y Netscape, ¿no? Una cosa que se sigue heredando es el tema de los correos electrónicos. El diseñar ahora un correo electrónico, al menos lo que yo conozco, se sigue haciendo en tablas. en tablas. ¿No? ¿Para cuándo se romperá o se cambiará algo que usamos todos los días seguimos con tablas? Yo estoy segura que yo no voy a estar trabajando cuando eso cambie. O sea, no lo sé. ¿Hay alguna razón oculta? Si no se ha cambiado hasta ahora, ¿hay alguna razón oculta por la que eso no se puede cambiar? O sea, sí es fascinante que hay que seguir maquetando las newsletters y los correos en tablas. Y además sigue siendo el mismo rollo porque no se ve igual en Gmail que en Outlook, que en Lotus 123, porque yo he tenido que mirar newsletters en Lotus, todavía hay grandes empresas que tienen ese tipo de cosas instaladas. ¿No dan pasta? O sea, quiero decir, a Gmail o a Microsoft con Outlook tal, no les da pasta mejorar esa parte de sus correos, así que nos aguantamos y es lo que hay. O sea, mientras a ellos no les dé pasta, no lo van a mejorar. Bueno, pues sé que habría más preguntas, seguro. Yo también te haría más. Pero, de verdad, ha llegado hasta aquí el momento. Te voy a entregar una mascota para que se recupere en el diseño web, para que la animes y, quién sabe, la próxima tendencia. Y para que responda preguntas con inteligencia artificial. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias por todo, Jimena. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias.